Bienvenido a su programa Perspectiva, programa informativo donde estamos tocando temas de intereses sociales. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de lo que es los efectos nocivos del divorcio. Queremos que sepa que vamos a estar dando algunas direcciones electrónicas durante el programa para que usted se pueda comunicar con nosotros e informarnos, sugerirnos algún tema también para poder discutir en el programa. Como de costumbre, doctor Aquiles Fuenmayor está con nosotros y hay un tema muy interesante. Tenemos un invitado muy especial y sabemos, ¿verdad?, que va a ser de mucha bendición lo que vamos a estar tocando. Gracias, Irving. Un placer, como siempre, saludarte, saludar Saludos a toda nuestra querida audiencia que ya espero se hayan acostumbrado a estar con nosotros. Sí, nos acompaña el doctor Henry Castellano. Henry es un querido amigo, un hombre experto en la materia que hoy vamos a estar trabajando, es el presidente de Coteos University International, un hombre de una vastísima experiencia, consejero y pastor. Ha trabajado mucho con el tema que hoy vamos a estar tocando, así que es para mí un honor poder presentar a quien fuera mi profesor y sigue siendo de alguna forma mi mentor, el doctor Henry Castellano. Henry, Dios te bendiga. Gracias, un saludo para ambos, de verdad que es una bendición y un momento especial para compartir algo tan pertinente y tan necesario en estos tiempos. Y no solamente tocar el problema como es, sino traer alternativas, ¿cierto?, salugénicas y esperanza a la gente que nos escuche, a las naciones que necesitan enfrentar una realidad que estaremos aquí desglosando con mucho respeto, pero con asuntos muy profundos y preocupantes. Henry, hoy en día hablar de divorcio es como hablar de una novedosa medicina, es como hablar de una panacea que viene a remediar el terrible cáncer antiguo de una enfermedad que se ha presentado en la mala praxis de lo que es la vida matrimonial. De hecho, vemos como esto se ha expandido y tenemos que presentarlo como una situación crítica, aunque tenga sus bemoles, sus excepciones. Pero ¿tú crees que es una medicina el divorcio? Desde tu perspectiva como profesional, como docente y como consejero. No, desde luego que no. Aunque en libros sagrados como la Biblia, la práctica del divorcio se convirtió en una alternativa en algún momento difícil, histórico, nunca jamás será un remedio para la sociedad. Al contrario, divorcio, ¿no?, esa disolución, esa división, esa fragmentación que fragmenta al ser humano, fragmenta a la familia, fragmenta a la sociedad, fragmenta a los pueblos, fragmenta a las naciones. Estamos fragmentados. En algún momento yo quise explicar esto de una forma sencilla y hoy tengo que hacerlo delante de mi profesor, a ver si me das alguna buena nota, porque yo pienso que el divorcio viene a ser algo así como una amputación. Hay personas que tienen, por razones de salud, que amputar un miembro del cuerpo como mecanismo último para salvar su vida. Pero no veo a ningún amputado que ande recomendando que ante las primeras de cambio la gente se ampute cuando tenga una situación, sino que siempre busque hasta la última posibilidad para su salud. ¿Qué te parece esa metáfora, ese símil? Esa es una analogía extraordinaria porque en nuestros tiempos yo creo que esa es la metodología. Hay problemas de un empleado y en lugar de entrar en un proceso de reconciliación, lo amputan, o sea, lo despiden. Uno va hoy por hoy, con todo respeto, con la ciencia y con los clínicos. La gente va y ya los médicos no quieren tratamiento, mutilan a la gente, operación, ¿me entiende? Y es increíble cómo estamos funcionando de una manera tan deshumanizante, tan pobre, y entonces ya no queremos procesos, ya no queremos trabajar, ¿cierto? Y meterle, como se dice en Puerto Rico, un mollero a la vida, sino de una. La gente, bueno, aquí mismo, tú y yo somos extranjeros, aunque esta es nuestra tierra, ¿verdad? Y nuestro país es nuestra casa, pero llevamos tantos años aquí y uno ve la fragilidad de nuestro pueblo. La gente tiene algún problema y lo que está pensando es en divorciarse, en separarse, en renunciar, en largarse de Puerto Rico. O sea, fíjate, o sea, tu analogía es riquísima. Ahora, me pregunto yo, y creo que debemos analizarlo, Irving, desde ese ángulo, ¿quedará algún extracto, algún nivel, alguna comunidad
digo, más allá de nuestros países y de nuestros cotos vivenciales muy cercanos, que no haya sido afectado por este mal? Como bien dijere el doctor, yo creo que es una tendencia, creo que se ha convertido en un remedio, un diagnóstico inmediato a problemas, ¿verdad?, que han sido duraderos. No es desde ahora, creo que el ser humano siempre ha tenido problemas, ha enfrentado, pero creo que estamos llegando a conclusiones muy rápido en esta época, y yo creo que, ¿verdad?, que debemos informarnos cuáles son las consecuencias de tomar estas decisiones que, como bien dijera el tema hoy, son nocivas. Henry, Nocivas. Perdón, el doctor Henry Castellano, No. trato de amistad y de confianza, pero Henry, la pregunta que me surge es también en este sentido. ¿Pudiéramos decir que algún grupo, algún nivel social o económico está exento de este mal, que no le ataque, está inmunizado contra el divorcio? Bueno, tú sabes que una de las cosas que nosotros compartimos en nuestros estudios de preparación es que todos los asuntos de la vida son sistémicos. Quiere decir eso, que toca la totalidad de los sistemas, o sea que nadie está exento, ¿ves? En absoluto, o sea, siempre. Eso no puede ser una cuestión lineal, que esto es únicamente de Estados Unidos, únicamente de Puerto Rico. O de los niveles intelectuales, Exacto. porque es que a los profesionales no les pasa, o la gente pobre no vive eso. Y la verdad es esta, uno va desarrollando ciertos filosofías y dichos, ¿no? Pero el matrimonio, siendo un proyecto divino, nos ha quedado grande a todo el mundo. Sí. A todo el mundo nos ha quedado grande. Yo cumplí el 3 de agosto con Clary 38 años caminando juntos. Ya casi te alcanzo, yo voy por los 35, así que... Imagínate. Y neófitos. La mayoría de la gente, pues, hablando de las castas sociales o económicas, casi nadie se prepara para un proyecto de vida tan extraordinario como es el matrimonio. Las mismas instituciones eclesiásticas siguen improvisando un proyecto de vida. Fíjate, eso es interesante, ¿no? Y nuestra audiencia, yo quiero que le preste atención, porque me doy cuenta, una de las cosas que analizaba en una ocasión era que hay los estudios, la preparación académica ha sido exaltada a lo sumo, ¿no? Y de pronto vemos como un técnico en ciencias mortuorias requiere de 17 meses continuos de estudio para tener una licencia en este país, en el entorno de los Estados Unidos, para poder ejercer su profesión. Ahora, ¿sabe usted lo que es un técnico de ciencia mortuoria? Pues en tu país, en mi país, en Latinoamérica, lo llamaríamos el embalsamador, el que vestía a los muertos. Sí, sí. O sea, está bien, muy bien, hace falta 17 meses de estudio sin vacaciones para obtener esa licencia. Pero sucede que para construir gente, eso es para arreglar muertos, pero para preparar vivos, para arreglar vivos, no se preparan. Ahora, pregunto yo, ¿será esa ignorancia, esa falta de preparación uno de los primeros causantes del divorcio? Bueno, otra vez, ¿no? Tratando de verlo un poquito más completo, pienso que hay un elemento esencial. Eso es importante lo que me estás presentando, pero hay una cosa que es vital y esencial, y es la calidad del ser. Las sociedades babilónicas, egipcias, romanas, sirias y lo más antiguo, los sumerios, también como nosotros cayeron en la trampa del materialismo. Entonces llega un momento en que la gente desarrolla su vida en el hacer, en el tener, pero el valor del ser, que es el que produce la vida y la riqueza, donde está la calidad de vida, es en el ser, no en las cosas. Yo creo que es una de las cosas más puntuales que ha destruido al ser humano, porque casi por naturaleza somos como ambiciosos, ¿cierto? Nos gusta, y no está mal, y no está mal estudiar, y no está mal tener dinero y bienes, pero mientras que no descuidemos el valor del ser. Retener también a la misma vez. Claro, la vida, la misma vida, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo tuve un susto grandísimo en mi vida a los 30 años cuando perdimos un capital extraordinario y perdimos 2 hijos. Yo dije, se acabó nuestro matrimonio. Y mi esposa me dice, yo me casé y nuestro compromiso fue seguir luchando en cualquier circunstancia y vamos a luchar. Ahora, descubrimos que teníamos un ser sólido, que la parte material es importantísima, pero no es vital. Y entonces, veamos un casito rapidito de Puerto Rico. Puerto Rico, mientras que fue una sociedad agrícola, esto era, aquí estaba consolidada.
Una vez llega la industrialización de esta nación, se perdieron valores, se perdió el valor del ser, el valor de la familia. Y mira dónde estamos. Y pudiéramos decir que mientras más nos hemos ido adelantando, más nos hemos ido atrasando en ese sentido del ser. Lamentablemente sí, no debería ser así. O sea, los adelantos no tienen la culpa la tiene el ser humano que le ha puesto más el énfasis a esas cosas descuidando el ser. ¿Ve? La belleza, la riqueza, la vida misma que es el ser. Entonces lo suplen con cosas baratas, ¿entiende? Como las cosas, la ropa. Yo a veces llego a algunos sitios y yo les digo a la gente, mire, yo no sé si ustedes son de los que están buscando casas costosas, ropa costosa, carros costosos, matrimonios baratos e hijos desechables. Fíjate, te detengo allí un momentito porque pienso que mucho del problema es que hemos hecho de ese consumismo a ultranza que he llamado, ese consumir y desechar, se ha convertido en una filosofía de vida, Sí. incluso aplicable al matrimonio. Y entonces vemos al divorcio como una salida ante cualquier situación. No tengo nada que esforzarme, no quiero sacrificar nada, no quiero aportar nada, sino que ante las primeras de cambio el divorcio es una salida, una cosa, incluso sí, y una alternativa hasta beneficiosa. Pregunto, ¿tiene beneficios el divorcio en términos generales? Exacto, en casos específicos puede tenerlos, pero en términos generales sigue siendo una pérdida, donde pierde esa familia. Mira, hay algo que yo sé que lo vamos a tocar más adelantito, pero a mí me preocupa. ¿Quién está atendiendo a los miles y miles de gente que se están divorciando en nuestro país? Olvídate del resto del mundo, estamos aquí. Miren, ni la iglesia los atiende, el gobierno menos, las instituciones, no, al contrario, en esa fragmentación, la sociedad capitalista les conviene porque entonces esclavizan más a la gente. ¿Entiendes? Con ventaja. Entonces, ¿y quién está atendiendo a los millones de niños que quedan desamparados? Tengo una pregunta para ti. Irving, si tú tienes alguna idea, porque tú eres un hombre que trabaja con gente todos los días también, pudieras aportarme en este sentido, porque tengo unas preguntas que yo escribí. ¿Qué dirían los miles, y esto es hipotético, yo quiero que ustedes me respondan hipotéticamente, qué dirían los miles de millones de niños que han sido afectados por el divorcio? ¿Habrá creado más problemas que beneficios del divorcio? Es la segunda pregunta. Y deberíamos escuchar con detenimiento el dolor y las situaciones de los hijos del divorcio. Tres preguntitas que creo que son importantes en esta primera etapa. Claro. Fíjate que hay un factor precipitante que tú tocabas ahorita, ¿verdad? En una sociedad consumista. Entonces la gente consume y vota. La gente desecha. Entonces ya no desecha las cosas, también desecha al marido, a la esposa, personas, sí, a los hijos, a la gente. ¿Sí me entiendes? Entonces nos volvemos desechables. Entonces los hijos del divorcio, otra vez, ¿cuánta gente se divorcia no solamente de su pareja, sino se divorcia de sus hijos, de su familia o incluso a veces de origen? Esa es la segunda etapa que hemos venido viendo. Exacto. Porque antes el divorcio era más conyugal, ahora es también parental. Sí, es sistémico, sigue tocando toda la totalidad del ser y toca la sociedad. Entonces, en la medida que haya una fragmentación, debilita a las sociedades. Mire algo, por ejemplo, hablando en términos de divorcios sociales, ¿no? Perdona, no quites el dedo al renglón, sí, pero tú me dices a mí que el divorcio debilita a la sociedad. Claro, totalmente, porque toca todos los estamentos principales y vitales del ser. Y tú sabes, la gente, por ejemplo, hablando un poquito de estadísticas, en Puerto Rico, el 82% de la gente que se ha casado por primera vez en Puerto Rico ya se divorció. Eso está, imagínate, eso es escandaloso. Doctor, quisiera que repitiese sí, esa estadística. El registro demográfico, que está casi actualizado, está registrando entre un 80 y un 82% de divorcio de la gente que se ha casado por primera vez. Wow. Los que se han casado por segundo está mayor y el que está casado por tercera y cuarta vez, mayor todavía. Bueno, wow. Oye, esa pregunta la vamos a dejar, oye, para seguir discutiéndolo después de esta pausa, pero queremos, oye, que se comunique con nosotros, nos opine respecto al tema que es, ¿verdad?, los efectos nocivos del divorcio. Puede escribirnos a Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional. Nos consigue a través de Twitter, YouTube, Google+, Facebook, todo a través de Perspectiva en Twitter.
perspectiva_CDM en YouTube, pues, /perspectivacdm y en Google Plus y Facebook bajo Perspectiva. Nuestra página es cdminternacional.com/perspectiva y queremos que nos opine respecto al tema o nos sugiera también otro tema de algún interés. Vamos a una pausa y volvemos enseguida, que vamos a seguir hablando de los efectos nocivos del divorcio. When you throw away money on wasted electricity, you're throwing away everything you could have bought with it. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son la causa número 1 de muertes de niños entre 1 y 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse usando el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. Bueno, seguimos aquí en Perspectiva a través de CDM Internacional con el doctor Henry Castellanos, doctor Aquiles Fuenmayor. Oye, y estamos hablando de los efectos nocivos del divorcio. Y antes de irnos a la pausa, hubo una estadística que de verdad fue impresionante. Es de un 80 a 82% de los matrimonios que van, o sea, por primera vez llegan a un divorcio. Lamentable, pero para eso estamos. Queremos informar, queremos tocar el tema para que estas estadísticas puedan bajar, minimizar. Es importante que podamos hablar de que el título de este programa no es tomado para condicionar la mente del que nos ve y nos oye. Son efectos reales, son consecuencias evidentes. Quizás usted, querido o querida que me está escuchando, fue víctima de este asunto, porque la mayoría de nosotros nos convertimos en víctimas y en victimarios. Y es una de las realidades con las que tenemos que bregar. Por eso, antes de irnos a la pausa, le preguntaba al doctor Henry Castellanos, quien además de ser un teoterapeuta reconocido, es el director de Coteos University International, que es una universidad dedicada básicamente a la formación de consejeros, desde una perspectiva sistémica. Muy interesante, parte de nuestra visión, entendernos como parte de un todo. Henry, doctor Henry Castellanos, Henry, te preguntaba, ¿qué dirían los miles de millones de niños y niñas que durante los pasados años han sido afectados por este flagelo, el divorcio? Sí. ¿Qué dirían? Si les pudiéramos preguntar a todos ellos, ¿qué crees tú que sería la respuesta más generalizada? Sí, yo creo que yo he tenido la experiencia de estar con miles de niños y jóvenes en conferencias. Y es triste y doloroso. Yo diría que la gran mayoría están lastimados, bien lastimados. Muchos de ellos confundidos. Yo no sé si ustedes saben, pero países como Japón, Suecia, Suiza, son los países de mayor índice de suicidio de niños y jóvenes a causa del divorcio. ¿Ve? En Japón las estadísticas es que es el país donde casi nadie se divorcia, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que se quedan viviendo en la misma casa en una hostilidad horrible. ¿Y quién asume todo ese dolor? Lo que pudiéramos llamar el divorcio funcional. Sí,
No, no se hablan. Por eso el divorcio funcional. Legalmente pueden mantenerse juntos, pero están separados realmente. Totalmente. Y entonces ahí crea un ambiente. Y neurológicamente, ambiente determina ese carácter y comportamiento. Entonces imagina el carácter y el comportamiento de esos jóvenes, de esos niños que los papás le están dando diariamente. Y más de 30.000 niños y jóvenes al año se suicidan en estos países. Entonces, imagínate, tú me estás haciendo una pregunta, ¿qué dirían ellos? Esa es una respuesta. ¿Qué están diciendo? Ansiedad, angustia. Exacto, o que la vida, dolor, todo eso, que la vida no tiene sentido. Si me permite, para puntualizar un poco esto de las consecuencias, quiero establecerlo a través de un estudio que prepararon dos doctores de la Universidad Miguel Ángel Hernández de Alicante, Xavier Méndez y Mireia Orgiles. Ellos forman parte de un programa llamado Psicotema, que al mismo tiempo tiene una publicación. Ellos dicen que establece que los menores que han vivido un divorcio presentan niveles altísimos de ansiedad en comparación con los que no. Sí, exacto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo canalizan esa ansiedad? Droga, sexo, violencia, rabia, y entonces se da lo que se llama todo el proceso de esa somatización, la experiencia somática, que a nivel neurológico, diría mi profesora, no es que no sepan, es que no la han enseñado. Sí. Es donde vemos las consecuencias más catastróficas de comportamiento humano. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso. O sea, podemos decir que el divorcio, aunque se da en el aspecto emocional, y nosotros los que tenemos fe creemos que también se da en el aspecto espiritual, pero que se somatiza, que es indudable, es inevitable que se somatice, que se haga efectivo en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones sociales. Claro. Y es increíble, ¿no? Cómo ver la mayoría de los jóvenes lastimados y niños lastimados, también hay una forma de gratificarse, ya sea con el estudio. Socialmente es bueno, pero esa es su máscara. Entonces son gente brillante, estudian, sí, y sobresalen, pero son brillantes, pero no son inteligentes. Son brillantes en la parte cognitiva y académica, pero su parte emocional, lo que está hablando Aquiles, la parte espiritual, la parte relacional es pobre. Seriamente afectados. Sí, ¿sí me entiendes? Están como mutilados emocionalmente. A ver, si entiendo esto y nuestro grupo, nuestra audiencia lo puede percibir igual. Tú me estás diciendo a mí que esas personas que de niños o de adolescentes o incluso ya en su juventud son afectados por el flagelo del divorcio, pueden tener efectos en sus relaciones sociales a pesar de ser brillantes, inteligentes, capaces, pueden tener efectos que dañen a otras personas. Sí, claro. Por eso hice la diferencia entre ser inteligentes y brillantes. Son sobresalientes. Pero lo que tú planteabas, su inteligencia intelectual es buena, pero su inteligencia emocional, su inteligencia espiritual, su inteligencia relacional, que hay un doctor muy famoso que habla sobre eso, es el doctor Lucas, en el Evangelio. Él es médico, pero a la larga el tipo era un neurólogo. Parece que es neurólogo, ¿no? Sí, seguro. Y él desarrolló un proyecto en el capítulo 2. Y tiene también una maestría en neurolingüística. Sí, el tipo es extraordinario, ¿me entiendes? Y él habla sobre eso. Entonces, imagine cómo las otras esferas del desarrollo humano se afectan de una manera extraordinaria. Y el texto nos deja ver muchas soluciones hermosas. Por eso una de las cosas que yo creo que la sociedad, hablando de iglesia, instituciones, tenemos que empezar a restaurar relaciones. Oye, pero no nos deje con la duda, ¿qué dice el doctor Lucas? Porque, ¿sabes? Estamos mencionando a varios doctores aquí, yo voy a mencionar a otros ahora, pero ¿qué dice el doctor Lucas? Bueno, Lucas trae un modelo de cómo desarrollar al ser humano de una manera integradora, sistémica, ¿cierto? Y la parte intelectual la considera vital, la inteligencia emocional, vital, la inteligencia espiritual y la inteligencia relacional moral. Cada una de esas inteligencias tiene otras relaciones. Entonces, fíjate, si una persona está fragmentada a ver si me ubico. Sí. Déjame hacer aquí un poquito y tiene que ver aquello cuando Lucas dice que crecía el Señor en gracia para con Dios. 2.52, Lucas 2.52, exacto. Creo que me ubiqué. Sí, seguro. Entonces, fíjate que esta gente linda, que decimos que es una de las cosas que se pueden gratificar, no solamente van a estar en las drogas o en la violencia. Hay gente que se mete con los libros.
Como hay gente que se mete en el internet. Si pudiéramos, yo sé que tú no eres economista ni nada que se le parezca, pero si pudiéramos cuantificar los costos económicos del divorcio, porque ahora mismo hay gente que nos está oyendo, hombres y mujeres, porque hablamos mucho de los niños, pero hay hombres y mujeres heridos terriblemente. De hecho, los hombres manejan peor el divorcio que las mujeres. Sí. Las mujeres tienen efectos nocivos y una carga social mayor que el varón. Hay una serie de complicaciones, pero ese costo económico, ¿tú crees que sería alto? Mira, qué buena pregunta. Hoy por hoy, el pastor le gustó las estadísticas que yo digo, le gustó en el sentido que le impresionó. Hoy por hoy, aproximadamente entre 50 y 52 millones de jóvenes en Estados Unidos y Puerto Rico no terminaron la high school. Vaya, mire, ¿de dónde vienen? La educación media para el... Sí, imagínate, o sea, la high school no la terminaron. Tú sabes los costos económicos, emocionales, familiares, sociales, religiosos, laborales que eso implica, pero ¿de dónde viene la mayoría de esos 52 millones de estadounidenses y puertorriqueños que no terminaron la high school? La gran mayoría, más del 87%, vienen de hogares divorciados. Fíjate esta estadística que quizás puede ayudarte en cuanto a eso. Según estudios realizados, plantea que las niñas que crecen sin su padre en el hogar tienden a adultizarse de una forma precoz. Y si hay otro hombre en la casa que no es su papá, que es la nueva pareja de su mamá, eso continúa el crecimiento, lo cual trae inmediatamente consigo la consecuencia de embarazos precoces y de maternidades en soltería. Eso trae también una inclusión en los costos económicos, ¿no? Claro. Además de los sociales. Entonces imagínate 52, 50 millones de jóvenes que no terminaron la high school. ¿Qué desarrollo económico le queda a los Estados Unidos de Norteamérica en la próxima década? Es más, mira, claro, vuelvo y digo, todo esto viene conectado como un todo. Actualmente, el 84% de los doctorados que existen a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, doctorados, lo tenemos extranjeros, no nativos, ni americanos ni puertorriqueños. Somos extranjeros los que estamos a nivel doctoral. Es muy impactante el ver cómo el flagelo llamado divorcio ha venido infiltrando, permeando todos los estratos de la sociedad, llevándonos a niveles, si se quiere, alarmantes. Claro. Más que una crisis, yo creo que deberíamos hablar de un caos. Doctor, es que mira, fíjate el divorcio en términos de familia, pero trae divorcios académicos, ¿sí ves? Gente que no estudia. Trae divorcios también entonces sociológicos. Ya la gente, y es más, la gente cada día le importa menos la religión, porque la religión no ha tenido una respuesta poderosa a esto. Que son las verdades y principios espirituales que sí la tienen, pero es que la liturgia por sí misma no trae efectos transformadores. ¿No? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces el divorcio, entonces se divorcian de la vida, como que se caiga esto. Sí. Hay una dejadez. Por eso las farmacéuticas han cogido tanta fuerza, porque entonces hay que meterles medicamentos, química, para ver si levantan un poco el asunto. ¿Sí? Y es parte de lo que es el efecto económico. Otros, ¿verdad?, toman ventaja de lo que es la fragmentación en la sociedad. Lamentable, lamentable. Doctor, hay una pregunta ahí reservada. Sí, porque además de eso, pero antes quiero darles otra estadística. La Asociación Americana de Psiquiatría considera en sus enunciados que el divorcio, la ruptura conyugal, es una de las experiencias más estresantes que vive el ser humano. Eso lo dice la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Ahora, había una pregunta, y yo creo que se ha respondido dentro de la práctica, pero quiero volverla a hacer porque ya en el segmento anterior la habíamos hecho. ¿Habrá producido tantos beneficios como nosotros creemos que podría producir el divorcio? ¿Habrá producido beneficios o más maleficios que beneficios? Para los interesados en dañar al ser humano, ellos ganan. Pero la vida y la familia y el ser humano pierden. ¿Sabe por qué digo eso? Porque hay una palabra que ha sonado y yo creo que nosotros tenemos que volverla a retomar, y es los nuevos órdenes mundiales. Yo he creído que el nuevo orden mundial está tan organizado que lo está logrando, está destruyendo la humanidad, está destruyendo valores, está destruyendo el quehacer de la vida
aún de la espiritualidad. Es un nuevo orden. Es un nuevo orden que toca la historia, que toca la economía, que toca la ciencia, que toca la religión, que toca los procesos políticos. Es un nuevo orden también sistémico, poderoso. Y entonces nos tienen entretenidos. ¿Ve? Porque mire, miremos la sociedad en la que vivimos. La gente piensa menos porque duerme menos, oiga, y descansa menos. Esa es parte del nuevo orden. Se automatiza más, Claro. parecemos zombies intelectualmente. Que era parte de lo que tú traías, de que así vamos a hablar sobre el autosabotaje, ¿no? De como la gente no tiene tiempo para dormir porque el sistema los tiene enajenados, no tiene tiempo para descansar, entonces no tiene tiempo para meditar. Entonces, a la larga vivimos como robots. Sin darnos cuenta de lo que estamos sacrificando. Correcto. Bueno, este es su programa Perspectiva. El tema, los efectos nocivos del divorcio. Y yo sé que usted le está interesando porque es parte de, estamos viviendo en lo que es, vamos a decirlo así, este nuevo orden, ¿verdad?, mundial. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Acuérdese que nos consigue a través de todas las redes sociales, bajo Perspectiva. Así que volvemos dentro de unos segundos. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. When you throw away money on wasted electricity, you're throwing away everything you could have bought with it. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en su programa Perspectiva, programa informativo, donde tocamos temas sociales de interés. En esta ocasión estamos tocando los efectos nocivos del divorcio. Sabe que nos puede encontrar a través de Twitter, YouTube, Google+, Facebook, todo debajo, o ¿verdad? Bajo Perspectiva. Y nuestra página cdminternacional.com/perspectiva. Ahí puede enviar su sugerencia. Ahí puede darnos su opinión respecto al programa y los temas que estamos tocando. Doctores, el tema está interesante. Hay que darle un giro a este tema. Sí, sin duda, tenemos que irnos a la parte de soluciones que vamos a estar trabajando. Pero antes de eso, yo quiero recomendarle a nuestra audiencia que nos bendiga. Bendiga este trabajo, a esta emisora, a este canal. ¿Con qué? Conectándonos, haciéndonos saber su opinión, dejándonos saber qué siente con este programa, si le ha beneficiado en algo, qué querría que mejoremos, cómo pudiéramos trabajar con esto. Escríbanos lo que le dice Irving, tómelo en cuenta cada uno de sus detalles. Bueno, volviendo al tema en cuestión, yo tengo que decir que sin duda estamos ante una verdadera vorágine de daño y de efecto que viene causando esta guerra contra la familia, que es el divorcio. Este flagelo, si en términos guerreros pudiéramos decir que es un arma química, que es un arma nuclear de destrucción masiva, pero que no nos damos cuenta de ella. Para que usted tenga una idea, dentro del orden de los gastos, la mal llamada industria de la pornografía, que yo llamaría más bien economía de la pornografía, porque no es nada industriosa, ni siquiera es un trabajo, desde mi perspectiva, humildemente lo digo, la llamada economía de la pornografía es el primero en producir dinero en el mundo. En segundo lugar, tenemos la del entretenimiento. Y en tercer lugar, la mal llamada industria del divorcio. ¿Qué costos? ¿Cuántos intereses hay involucrados en que el divorcio continúe siendo una práctica diaria, ¿no?
Ujú. Henry, ¿qué tú piensas? ¿Estamos luchando solo contra los problemas matrimoniales o ahora luchamos contra ellos y contra los intereses que no quieren que para nada deje de haber divorcio? Sí, definitivamente el sistema, otra vez, ¿no? El sistema parece que tuviera un plan caótico. El mundo es caos de por sí, imagínate. Y si los que manejamos estos criterios de espiritualidad y de vida somos los que tenemos que establecer un orden, ¿cierto?, de recuperación, no de caos. No podemos participar del caos. ¿Ve? Entonces, el sistema está interesado en que esto siga como va, porque eso genera al sistema dinero. Hay algo que viene sucediendo, son estadísticas. Y estas estadísticas dicen que las segundas y terceras nupcias se dan de forma más rápido y fácil que los primeros divorcios. El segundo divorcio, el tercer divorcio es más fácil que el primero. Así que en la medida que los segundos divorcios sube la tasa a un 60%, los terceros llegan hasta un 72%. Así que entonces vemos que se ha convertido en una práctica, ¿no? Una práctica cotidiana que tenemos hoy casos de gente que habla de 7 y 8 divorcios como si estuviera hablando de 7 o 8 camisas que tiene en su guardarropa. Ese proceso, si le preguntáramos a los que se han divorciado y a las que se han divorciado, ¿qué me diría usted? Usted que ha sufrido, que ha sido víctima del divorcio, si pudiera expresarse en este momento, ¿qué nos diría? Sí, estudios revelan que la gente que se ha divorciado, sobre todo la primera vez, se han dado cuenta que ha sido un error haberse divorciado. Porque, otra vez, volviendo a la mutilación y a las rápidas decisiones, especialmente en la sociedad en que vivimos, el neocapitalismo ha aumentado la ansiedad, entonces la gente se quiere divorciar rápido y después dice, ¿yo por qué no busqué ayuda? Y se divorcian rápido y se casan rápido de Sí, nuevo. por eso, se divorcia rápido, entonces, y vuelve y se divorcia rápido. Y vuelve y lo hace así. Entonces ya tiene situaciones que no ha resuelto de su casa, situaciones de su primer divorcio, y ahora, entonces imagínate, va con una carga emocional, nociva, tóxica, a una nueva relación. A entrar en algo que desde el principio no pudo manejar. Correcto. Por segunda vez. Ajá. Es un intento, pero oye, con efectos y consecuencias. Sí, funestas. Sin cumplir lutos, sin hacer análisis, sin Hacer evaluar qué es lo que puede hacer para no cometer los mismos errores. Esto se sigue repitiendo. Ahora, si ante nosotros estuviera una pareja que está viviendo experiencias difíciles, que no puede comunicarse, que se siente incómoda, que hay alguna cosa del otro que le molesta, ¿pudiéramos decir que hay alternativas para el divorciado o para el que pretende divorciarse? ¿Hay opciones, hay posibilidades de que pueda superar esa etapa? Sí, desde luego. Yo creo que todo en la vida tiene solución, hasta la muerte, porque un día resucitaremos. Todo tiene solución, de verdad. Lo que pasa es que, otra vez, ¿no?, el sistema nos lleva a una velocidad enorme. Hay un escritor que en este momento se me escapa el nombre, y él habla de cómo la economía, la velocidad de la economía, la velocidad de la comida, la velocidad de las cosechas, la velocidad de la política. Y entonces dice que en toda esa velocidad horrible llevan de los pelos a la familia. ¿Cómo la gente no se va a destruir si no puede caminar a esa velocidad? ¿Te das cuenta? O sea, nosotros no tenemos momentos de parar. Entonces, y cuando me doy cuenta estoy acomodado al sistema. Un día usaste, recuerdo yo esa clase, un día usaste la frase ruido interno. Tenemos tanto ruido interno que no oímos cosas buenas. Sí, tenemos ruidos emocionales, tenemos ruidos espirituales de confusión, tenemos ruidos políticos, ruidos económicos, tenemos ruidos, más del ruido físico. Te ves los chicos ahora, ¿cierto? Parecen robots. Ellos llevan su celular, se conectan a las orejas, antes se desconectan. ¿Qué reflexión puede haber ahí? ¿Cierto? Estaba pensando ahorita que, claro, no, esto tiene mucha tela que cortar, hablar de las causas psicosociales, económicas, jurídicas, que tienen que ver con el divorcio. Pero yo me pongo a pensar algo que otra vez que la sociedad se le ha olvidado, ¿no? ¿Dónde están los recursos de una espiritualidad que le dé sentido a la vida? ¿Ve?
Porque yo pienso en este punto que muchas veces decimos a la gente, lo despachamos con un ten paciencia o ora, en algunos casos si es religioso, o divórciate, o sea, siempre como que salidas muy sencillas, ¿no? Y la gente no sabe a dónde acudir. Aquí es el punto. ¿Qué podemos hacer? Yo estoy enfrentando una crisis matrimonial, estoy en un momento caótico y no sé si divorciarme o no. ¿Qué debería hacer? Bueno, el caso de nosotros como pastores y terapeutas, ¿cierto? Ya con algunos añitos en esto, uno siempre le recomienda a la gente que se dé una oportunidad, ¿ves? Que piense, porque hay un elemento precisamente genético, científico, porque a la gente le gusta eso, esas palabras, ¿cierto? Sí, sí, Y dan caché. Sí, da caché. Esta genética adánica. Adán tuvo la capacidad de echarle la culpa a Dios y a la mujer de un solo golpe. La mujer que tú me diste. Entonces esa genética adánica está en nosotros. Tan pronto hay un problema, tú tienes la culpa. Ahora, cuando yo atiendo a la gente, le digo, vamos a examinar un poco qué responsabilidad tú tienes en esta relación. Yo he llegado a una conclusión que si la persona que está en crisis pudiera arreglar, aunque fuera un 50% de sus propias dificultades, Exacto. tendría muchas menos posibilidades de divorciarse. Claro, claro. ¿Ves? Nosotros venimos de hogares divorciados, mi esposa y yo. Pero nosotros, sabiendo de eso, teníamos miedo de que fuéramos a... Porque eso era nuestro referente. Imagínense esos referentes tan lastimados. Y empezamos a trabajar nuestra vida. ¿Ves? Entonces, una de las tesis más profundas, de las tesis más vitales, es que uno tiene que aprender a enamorarse primero en la casa. El ser humano, el hombre y la mujer que ama primero a sus padres y los respeta, ¿me entiendes? Y los atiende y madura con ellos, está preparado para atender una relación matrimonial. Y quiero hacer referencia a lo de Adán. Ellos tuvieron algún desliz, oye, pero Adán no descartó a su esposa. Bueno, te pudieron responder que no tenía quien más, que no tenía con quién cambiar. Te pudieran responder eso, pero digo, es que siempre es chistoso. No, pero en ese orden hay un chiste bueno. Está en la genética. Adán, a pesar de que echarle la culpa a ella, asumieron la responsabilidad y siguieron juntos, ¿cierto? Sí. Después Caín comete un tremendo pecado, ¿cierto? Y Caín le da cátedra a Adán, porque cuando Caín habla con el Señor, ¿cierto? Esperando, Adán le dice, ¿qué? ¿Cómo le fue con el Señor? Le dijo, lo maté bien. Yo reconocí finalmente que yo maté a mi hermano, pero me arrepentí. Y Adán dice, ¿cómo? O sea, Adán no se había arrepentido. Ahí sí, y eso es, no, y el arrepentimiento es un cambio, lo que tú dijiste ahorita. El arrepentimiento es buscar un cambio en mi vida. Fíjate, el segundo aspecto, pienso yo que tendríamos que ver entre las soluciones, si nosotros dejáramos tantos mitos y asumiéramos más principios de vida, serían fundamentales. Yo siempre pienso en lo que significa crisis. Los chinos tienen dos ideogramas con los que definen crisis. Uno significa peligro y otro oportunidad. Juntos significan crisis. Entonces, yo digo que ante la crisis, en vez de salir corriendo y tomar decisiones apresuradas, la gente debería acampar, evaluar, sopesar, medir. Pero no se hace eso porque tú no tenemos tiempo. Decías mucho del ruido, ¿no? Sí, es que imagínate que la mayoría de la gente que se divorcia tiene las peores consejerías. De las personas pues, se divorcia por ansiedad, por rabia, por angustia, por dolor. Entonces son malas consejeras. Y buscan malos consejeros también. Sí. Generalmente buscan gente que igual que ellos se divorciaron, igual que ellos están sufriendo y que no tienen ninguna palabra que darles para cambiar. Correcto. Y yo por eso le digo a la gente, ¿cómo vas a tomar esa decisión? Ni siquiera has sanado tu propia vida, no has hecho un poquito de introspección. No puedes dejarte llevar por esos malos consejeros. La rabia, el estar lastimado. Sana primero y una vez que estés sana puedes tomar una decisión más acorde. Un problema en Puerto Rico, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en el mundo entero. La incapacidad que tenemos muchos de nosotros para buscar ayuda. Si nos duele una muela, vamos al odontólogo fácilmente. Sí, claro. Tenemos un callo, vamos al podiatra. Pero cuando tenemos dolor en el matrimonio, ¿buscamos consejería? ¿Es fácil buscar consejería? ¿Es fácil buscar ayuda? ¿La gente está dispuesta a buscar ayuda o ya cuando van a tu consejería van casi con el problema que ya no tiene solución? Todas las anteriores. Pero ¿sabe qué me preocupa? Otra vez, ¿no? Yo creo que el sistema, inclusive el sistema religioso, católico, evangélico, o sea, el cristianismo, no se ha preparado para eso. Yo fui a un gran seminario
y yo creo que es un gran seminario. De familia, casi cero. Entonces, nos preparan para ser pastores, ¿sí me entiende? Dirigir unas congregaciones, dirigir el proyecto de la vida, que son seres humanos, familia. Y tremendas exégesis y tremendo currículo en términos de teología. Pero la familia, casi cero. Entonces, no estoy diciendo que sea mal, yo creo que falta complementar el proyecto. ¿Y tú crees que eso no se refleja también en el aspecto de nuestra vida individual, que nosotros anteponemos otras prioridades al matrimonio y luego cuando estamos ante el divorcio volvemos y hacemos lo mismo? Sí, claro, otra vez, porque el sistema está bien planificado para destruir al ser humano, ¿me entiendes? Y si nosotros nos enajenamos al sistema, nos asimilamos al sistema, vamos a caer. O sea, el asunto del flagelo del divorcio, y tenemos que decirlo con mucho atino y respeto, pero hay que decirlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el nivel de divorcio más alto está primero en la clase médica. Médicos, enfermeros, toda esta gente que está metida por horarios y todo eso, ¿cierto? Pero el segundo, y considerado profesional, el segundo rango de mayor divorcio en los Estados Unidos son los pastores. Esa es otra estadística horrible. Terrible, pero tenemos una capacidad de autocrítica que yo creo que es importante que asumamos. Quiero, perdónenme, el tiempo nos exige ser más presurosos, no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar la cátedra que este profesor y teoterapeuta, el doctor Henry Castellano, pudiera darnos. Pero Henry, hay un planteamiento que a mí me inquieta. El hecho es que nuestra sociedad vive constantemente caminando sin rumbo. A pesar de que tiene muchos sueños, tiene pocas realidades. Me pregunto yo, los que ya están en el divorcio, porque ya entraron en esa crisis, pero tienen a unas generaciones en formación, se divorciaron conyugalmente, pero tienen hijos en común. Hay un síndrome, tristemente, que tú y yo conocemos, el síndrome de alienación parental. Se ha convertido a los niños y a los hijos del divorcio en armas arrojadizas. En armas para atacar a mi cónyuge o para sobornarlo o para chantajearlo. ¿Cuánto daño causa eso para posibles matrimonios, para posibles familias del futuro? Sí, yo lo viví, por ejemplo. Eso mismo, yo lo viví. Entonces, uno le cree al papá, uno le cree a la mamá. Porque ellos son la verdad más cercana que uno tiene, aunque sea mala. La máxima. La máxima. Es más, se ha demostrado que en los primeros 7 años, uno ve el papá y la mamá sus dioses. Sí. Y el proceso neurológico que cierra a los 7 años, 6.8, y le han dicho a unos mentiras. A mí me dijeron que mi papá era un hombre malo e infeliz. Mi adolescencia yo lo odié. Pero cuando tuve la oportunidad de encontrarme con él, de volver a revisar nos dimos una oportunidad, yo descubrí un ser humano maravilloso. ¿Ve? Pero eso es, ahora, ¿eso qué es? Inmadurez. Coger al hijo como un arma, ¿sí me entiende? Como una forma de venganza, eso es deshumanizar, eso no es amor, eso es otra cosa. ¿Ve? Y entonces su capacidad de esa persona, tanto emocional, espiritual y afectiva, realmente está claudicada. Wow. Yo sé que muchos de los que están en la audiencia se están identificando con el tema, ¿verdad? Los efectos nocivos del divorcio. Nosotros vamos a una pausa, pero volveremos para darle conclusión a este tema y quédese con nosotros porque volvemos enseguida. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti.
Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son la causa número 1 de muertes de niños entre 1 y 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse usando el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. Volvemos aquí en perspectiva. El tema, los efectos nocivos del divorcio. Yo sé que ha sido de gran interés, pero en estos últimos minutos tenemos que darle una información valiosa a esta hermosa audiencia que está esperando, oye, por lo menos tratar este gran problema. Doctor Henry Castellano, doctor Aquiles Fuenmayor, ¿qué podemos decir? En primer lugar, tenemos que enfrentar la realidad. El divorcio es un flagelo, es un virus letal, destruye vidas, destruye corazones, destruye sociedades. Eso es fundamental. Si pudiéramos determinarlo de alguna manera, si la célula fundamental de la sociedad es la familia, pues el divorcio es el cáncer que está afectando a esta célula. Yo creo que tenemos que apresurarnos, así como usando las grandes e importantes campañas que se hacen contra el cáncer y su prevención. Un diagnóstico a tiempo puede ayudar. Así que yo les invito. Personalmente creo que es fundamental la búsqueda de ayuda de personas que le puedan orientar para evitar el divorcio. No que le aconsejen el divorcio, porque eso es lo que usted está considerando. Creo que buscar alternativas, buscar soluciones. Hay posibilidades. Henry, ¿hay posibilidades o es solo un sueño mío? No, claro que sí las hay. Nosotros hemos llevado una estadística, por ejemplo, en nuestra oficina en los últimos 13 años, y sobre un 92-93% de la gente que va con eso ya en su mente no se ha divorciado. Una buena estadística. No, extraordinaria. Ahora, Ecoteo University International no solamente funciona en el entorno de los Estados Unidos, sino que también tenemos sucursales en diferentes países, Venezuela, Colombia. Si alguien en este momento quisiera prepararse, alguien que nos está oyendo, algún líder comunitario, algún líder espiritual, alguna persona que dice, ok, quiero cambiar mi perspectiva individualista por una perspectiva familiar, por una perspectiva teoterapéutica, ¿cómo pudiera ser? ¿Cómo se contacta contigo? Bueno, puede ser al 645-4130, 645-4130, al 479-5522, o Ecoteos, Eco y Teos en griego, ¿no? TH, Ecoteos, @gmail.com. Siempre eso con el 787, porque él está radicado acá en Puerto Rico. Nosotros en el 787-407-7192, también acá en Puerto Rico, el Centro de Restauración Familiar, queremos ofrecerle alternativas. Pero si usted vive en Latinoamérica, si usted tiene alguna necesidad y quiere contactarnos, ya Irving le ha dado nuestros contactos, escríbanos. En Facebook, Aquiles Fuenmayor, tengo muchos contactos en diferentes países, Henry también, tenemos compañeros que están trabajando en este sentido, queremos ofrecerle alternativa. Pero, una pregunta, ¿crees que si la gente se sincera consigo mismo y empieza a evaluar sus propias fallas y errores, pudiera tener una alternativa, una posibilidad? Sí, yo he invitado a mamás, a papás, y he visto un efecto muy rico en los hijos, porque cuando uno llega a cierta edad, ya 12, 13 años, tiene la capacidad de sentarse con su papá y con su mamá para confrontarlo, no para juzgarlo, decirle, yo no quiero seguir con este baile, con esta situación tan difícil. Bueno, oiga, a los hijos le estás diciendo, ¿escuchan a sus hijos? Sí, y nosotros hemos tenido experiencias, muchas, chicos que han ido a la oficina a buscar ayuda, a sacar una cita, un nene, para traer a sus papás que están divorciados, que están a punto de divorciarse. O sea, los hijos tienen que participar. Si participan, ellos tienen voz y voto. Sí, pues si tienen consecuencias tienen que tener derechos claro. también, porque a veces toman decisiones sin considerar. Yo he visto algo horrible en parejas y familias que han ido a la oficina. Porque acuérdate que para nosotros el paciente es la familia, no una persona. Exacto, esa es la diferencia. Oye, y la cosa rica de ver a ese muchacho horrible, ¿y sabes qué le he recomendado? Reuniones familiares. Una reunioncita, un día a la semana, 1 hora, consecuentemente. Empezar a desintoxicarse y los cambios que han tenido. Comparta más en familia,
tóquense Claro, más, hablen sí, más de cosas sí. de propias, dejen de, Seguro. saquen temas que los alejen y busquen temas que los acerquen. Seguro, claro, eso da un resultado. Reírse extraordinario. juntos, tener Seguro. buen humor, eso Y, es bueno. y esos son proyectos, y es bueno que usted lo sepa, de la Biblia. Oye, hay un principio, ya que mencionó la Biblia, este otro doctor muy conocido también, ese sí es teoterapeuta, Pablo, decía, el doctor Pablo de Tarso decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y así conocerás la voluntad de Dios. Romanos 12:2. ¿Qué opinas de eso? No, imagínate, yo creo que es algo que debe ser urgente y permanente y sostenible, estar renovando la mente. Yo creo que es una sociedad que tiene que leer más, que tiene que informarse más, que tiene que pensar más, porque yo he descubierto algo, que cuando uno deja de leer y de estudiar, no es que paró, empezó a atrasarse. Wow. Bueno, el tema es bastante amplio, ha sido, oye, una gran bendición y queremos que usted nos informe. Escríbanos a Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Nuestro email es perspectiva@cdminternacional. A través de Twitter, perspectiva_CDM. YouTube /perspectiva CDM. Google Plus y Facebook Perspectiva. Allí nos puede localizar. Y nuestra página cdminternacional.com/perspectiva. Bueno, el tema ha sido los efectos nocivos del divorcio. Gracias, doctor Henry Castellano, por estar con nosotros. Con mucho cariño. Y para entonces una palabra y consejo final, doctor Aquiles. Irving, tenemos que seguir trabajando. Yo espero que nuestra gente nos haga contacto y nos deje saber. Una palabra final, el divorcio es una alternativa final ante situaciones que ya no tienen ninguna solución. Nunca es una panacea, nunca es un medicamento que debemos tomar a priori. No nos automediquemos, busquemos posibles soluciones que siempre las hay. Yo creo que el divorcio ha demostrado que no es tan saludable y sus consecuencias nunca se hacen esperar. Tiene daños colaterales. Bueno, este ha sido su programa Perspectiva, programa informativo, tocando temas de interés sociales. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.